Nadie te lo dice de frente, te lo dicen de otra manera. Te dicen que te esfuerces, que madrujes, que des el 100%, que si trabajas duro, el éxito llegará. Y tú les crees. Claro que les crees, porque lo dice tu padre, lo dice tu jefe, lo dice la sociedad entera con una convicción tan uniforme que parece una verdad natural, como la gravedad o el invierno. Pero hay una diferencia entre una verdad y una historia que le conviene a alguien más. Trabajar más duro nunca te hará libre. No porque el trabajo sea malo, no porque el esfuerzo no tenga valor, sino porque el sistema en el que trabaja fue diseñado con una precisión admirable para que tú seas productivo para otros, no para que tú seas libre para ti mismo. Y mientras sigas confundiendo actividad con progreso, seguirás corriendo en la misma rueda, cada vez más rápido, llegando exactamente al mismo lugar. Piensa en las personas más libres que conoces, no las más ocupadas, las más libres, las que eligen cómo pasan sus días, las que no dependen de que un jefe les apruebe las vacaciones, las que podrían dejar de trabajar mañana y su vida no colapsaría. ¿Cómo llegaron ahí? No fue trabajando más horas que todos los demás. No fue siendo los primeros en llegar y los últimos en irse. No fue sacrificando fines de semana durante décadas a cambio de un salario que crecía un 3% al año mientras la inflación hacía lo mismo. Llegaron ahí porque en algún momento, algunos temprano, algunos después de cometer errores caros, entendieron una distinción que el mundo moderno hace todo lo posible por ocultarte. Hay dos tipos de dinero: el dinero que ganas cuando trabajas y el dinero que gana por ti cuando no trabajas. El primero tiene un techo, el segundo no lo tiene. Todo el sistema educativo, todo el aparato corporativo, toda la cultura del rendimiento y la productividad está construido sobre el primero, sobre convencerte de que tu valor se mide en horas, en resultados trimestrales, en ascensos, en el título que aparece en tu tarjeta de visita. Porque si tú produces, alguien más acumula. Y ese alguien más no tiene ningún incentivo para explicarte la diferencia. Déjame mostrarte cómo funciona esto en la práctica, no con teorías, con aritmética. Un trabajador disciplinado, inteligente, bien pagado, gana durante 40 años. Trabaja más que la mayoría, ahorra algo, vive razonablemente bien. Al final de esos 40 años tiene lo que acumuló, los ahorros que sobrevivieron a los gastos, a los imprevistos, a los momentos en que la vida fue más cara de lo esperado. Y cuando deja de trabajar, el dinero empieza a terminarse. Lentamente al principio, luego con una velocidad que asusta. Otro hombre no necesariamente más inteligente, no necesariamente más trabajador, entendió algo diferente. Entendió que cada vez que ganaba dinero, una parte de ese dinero debía convertirse en un activo que produjera más dinero. No mañana, 5 años, ahora, consistentemente, sin excusas. Y durante años la diferencia fue invisible. Los números eran pequeños, los retornos eran modestos. No había nada que mostrar en una cena. Pero el tiempo hizo lo que el tiempo siempre hace cuando no lo interrumpes. A cabo de 30 años, ese segundo hombre tenía algo que el primero no tenía. No solo dinero. Tenía una máquina que producía dinero mientras dormía, mientras viajaba, mientras no hacía absolutamente nada. Una máquina silenciosa, invisible, que no se quejaba, no pedía aumentos, no se enfermaba y no necesitaba motivación los lunes por la mañana. Eso es lo que significa ser libre financieramente. No es una cifra, es una condición. Es el día en que tus activos producen más que tus gastos. Y el trabajo se convierte en algo que eliges, no en algo que necesitas. Ahora retrocede, porque aquí es donde la historia se vuelve incómoda. ¿Por qué la mayoría de las personas trabajadoras, inteligentes, bien intencionadas, nunca llegan a esa condición? No es por falta de esfuerzo.
Si el esfuerzo fuera suficiente, los obreros de las minas serían millonarios. No es por falta de inteligencia. Conozco personas con doctorados que viven al límite de su salario. No es por mala suerte, aunque la suerte siempre existe y sería deshonesto ignorarla. Es por una ilusión tan profunda y tan bien mantenida que la mayoría nunca la cuestiona. La ilusión de que trabajar más es el camino. Cuando te cansas, trabajas más. Cuando tus gastos aumentan, buscas un trabajo mejor pagado. Cuando el salario sube, el estilo de vida sube con él. Cuando el estilo de vida sube, necesitas más ingresos. Y así el ciclo se sostiene a sí mismo. Con una eficiencia impresionante durante décadas, la rueda gira. Tú corres. Y la distancia entre donde estás y donde quieres estar permanece exactamente igual. Lo llaman carrera profesional. Deberían llamarlo trampa de velocidad. No digo que el trabajo no tenga valor. Tiene valor. El trabajo paga las facturas, construye habilidades, da estructura a los días. Pero el trabajo por sí solo, el trabajo sin conversión, sin activos, sin la disciplina de tomar una parte de lo que produce y convertirla en algo que produce para ti. El trabajo por sí solo es un motor sin transmisión. Mucho ruido, mucho calor, muy poco movimiento real hacia adelante. La mayoría de las personas trabajan 40 años y terminan con menos libertad que cuando empezaron. Más responsabilidades, más gastos, más dependencia de que el sistema siga funcionando exactamente como esperaban. Y cuando el sistema falla, y el sistema siempre falla en algún momento, no tienen margen, no tienen opciones, solo tienen urgencia. Eso no es una vida construida, es una vida alquilada. El momento en que empecé a entender esto cambió todo. No de golpe, no con una revelación dramática, con una pregunta pequeña molesta, que una vez que la escuchas no puedes dejar de oírla. ¿Cuántos días puedo vivir si mañana dejo de trabajar? La mayoría de las personas no quieren responder esa pregunta, porque la respuesta es aterradora. Semanas para algunos, meses si tienen suerte. Y esa respuesta les dice algo sobre su libertad real que ningún título ni ningún salario puede compensar. La libertad financiera no se construye ganando más. Se construye convirtiendo consistentemente una parte de lo que ganas en activos que trabajan por ti. Y esa conversión, ese acto disciplinado y a menudo contraintuitivo de no gastar lo que podrías gastar, es donde casi todo el mundo falla. No porque no sepan hacerlo, porque no quieren esperar. El problema no es intelectual, es psicológico. Vivimos en una cultura que recompensa la gratificación inmediata y castiga la paciencia con el aburrimiento. Cada avance tecnológico de los últimos 30 años ha sido diseñado para hacer que esperar se sienta cada vez más insoportable. Entregas en un día, streaming instantáneo, crédito al momento. La velocidad se ha convertido en el idioma de la modernidad. Y la paciencia suena a algo que hacían los abuelos porque no tenían otra opción. Pero en los mercados financieros, la paciencia no es una virtud anticuada. Es la ventaja más poderosa que existe y casi nadie la quiere usar. Cuando eres joven y empiezas a trabajar, el tiempo está de tu lado con una generosidad que no vas a volver a tener. Un peso invertido a los 25 vale 10 veces más que un peso invertido a los 45, no como exageración, como matemática. El interés compuesto opera con una lógica implacable que no hace excepciones ni concesiones emocionales. Funciona igual para todos. La diferencia es quién lo activa y cuándo. Pero los años en que el tiempo es más generoso son también los años en que los gastos parecen más urgentes. El primer departamento, el primer auto, las experiencias, la presión social de vivir a la altura de lo que se supone que debe verse una vida de 20 y tantos. Y así la ventana en que el tiempo podría ser el trabajo más pesado se cierra despacio sin aviso,
mientras estás mirando hacia otro lado. No es culpa, es diseño. El sistema no quiere que acumules demasiado capital demasiado rápido. Prefiere que consumas, que te endeudes, que necesites seguir trabajando. Porque si dejas de necesitar trabajar, dejas de ser útil para el sistema tal como está construido. Entender eso no te hace cínico, te hace racional. Y desde esa racionalidad hay 3 reglas que determinan si alguien termina libre o termina atrapado. No son complicadas, pero requieren algo que el mundo moderno ha hecho todo lo posible por erosionar. La disposición de renunciar a algo ahora para tener todo después. La primera regla: convierte el trabajo en capital antes de convertirlo en consumo. Cada vez que recibes un ingreso, antes de decidir qué vas a gastar, decide qué vas a convertir. No lo que te sobre después de gastar. Lo primero, la diferencia entre estas 2 secuencias: gastar primero y ahorrar lo que sobra, o convertir primero y gastar lo que queda, parece pequeña en un mes. En 10 años es la diferencia entre tener activos o no tenerlos. En 30 años es la diferencia entre ser libre o depender de que alguien más decida si puedes seguir trabajando. La cantidad no importa tanto como la consistencia. Un porcentaje pequeño aplicado con disciplina durante décadas construye más que un porcentaje grande aplicado con intermitencia cuando hay motivación. La motivación fluctúa. La disciplina no depende de cómo te sientes un martes por la mañana. La segunda regla: deja que el tiempo haga el trabajo que tú no puedes hacer. El error más caro que comete la mayoría de los inversores no es elegir el activo equivocado, es interrumpir el proceso antes de que llegue a su conclusión. Venden cuando baja porque el dolor de ver números en rojo es insoportable. Retiran cuando necesitan algo porque el capital acumulado parece la solución más accesible. Cambian de estrategia cuando la paciencia se agota porque la inacción se siente como negligencia. Y en cada uno de esos momentos destrozan años de trabajo silencioso. El interés compuesto no tolera interrupciones. No hace descuentos por buenas intenciones. Si lo cortas, empieza de cero. Y empezar de 0 a los 40 es muy diferente a empezar de 0 a los 20. El trabajo que el tiempo hace, el crecimiento silencioso, invisible, que parece no ocurrir hasta que de repente ocurre con una velocidad que sorprende, ese trabajo requiere solo una cosa de tu parte: que no lo interrumpas, que no lo toques, que confíes en la aritmética cuando las emociones te digan que hagas algo. La tercera regla: redefine lo que significa progresar. El sistema te ha enseñado a medir el progreso en cosas visibles: el tamaño del apartamento, la marca del auto, la frecuencia de los viajes, el restaurante al que vas los viernes. Y hay un momento: si tienes suerte, llega temprano. Si no tienes suerte, llega cuando ya es demasiado tarde, en que te das cuenta de que todo ese progreso visible te ha costado el progreso invisible que realmente importaba. El progreso real en las finanzas personales es silencioso. Es el número que crece en una cuenta que no tocas. Es la diferencia entre lo que ganas y lo que gastas, convertida en activos mes a mes. Es la reducción gradual de tu dependencia del trabajo, medida no en salarios, sino en meses de libertad, que puedes permitirte si el sistema falla. Nadie lo ve. No hay forma de mostrarlo en una foto. No genera conversación en una cena. Pero es el único progreso que con el tiempo produce libertad real. El resto, el visible, el fotografiable, el que genera aprobación, es consumo disfrazado de éxito. Y el consumo, por definición, no compone, desaparece, se gasta. Y el día que el ingreso se interrumpe, el consumo de ayer no protege el mañana de hoy. Hay personas que trabajan 40 años con un salario modesto y terminan libres. Y hay personas que trabajan 40 años con salarios extraordinarios y terminan sin nada.
La diferencia no está en cuánto ganaron, está en cuánto convirtieron, en cuánto dejaron quieto, en cuántas veces resistieron el impulso de gastar lo que podían haber invertido. Eso no requiere brillantez, requiere claridad sobre lo que realmente estás construyendo. Porque si lo que construyes es una vida que depende completamente de que sigas trabajando, entonces no estás construyendo libertad. Estás construyendo una obligación permanente. Y las obligaciones permanentes, por cómodas que parezcan mientras el ingreso fluye, se vuelven jaulas en el momento en que el flujo se interrumpe. La libertad financiera no es un número, es una ecuación. Cuando tus activos producen más que tus gastos, eres libre, no antes, no aproximadamente. Exactamente cuando esa ecuación se cumple y no un día antes. Llegar a ese punto requiere trabajo, sí, pero no el tipo de trabajo que el sistema quiere que hagas. Requiere el trabajo de entender la diferencia entre producir para otros y acumular para ti mismo. El trabajo de resistir la gratificación inmediata cuando todo a tu alrededor la celebra. El trabajo de construir en silencio durante años en que nadie ve lo que estás haciendo y muy pocos entienden por qué. Es el trabajo más difícil y es el único que finalmente te libera. Trabajar más duro dentro del sistema que te mantiene ocupado no rompe el sistema, solo lo alimenta. La única salida es construir, pacientemente, metódicamente, sin necesitar que nadie lo entienda todavía, el día en que el trabajo sea una elección y no una necesidad. Ese día no llega por accidente, llega porque tomaste decisiones que otros no quisieron tomar, en momentos en que era más fácil no tomarlas. Y cuando llega no lo celebras con ruido, lo reconoces en silencio, con la calma de alguien que siempre supo que llegaría. Porque la libertad, cuando es real, no necesita aplausos, solo necesita haber sido construida.